Hola, buenos días. Yo soy el estudiante Fran Vera, estudiante de Laboratorio de Instrumentación Industrial de Paradero 107. Esto es el video de la práctica número 5. Muy bien. Tenemos que hacer un ejercicio de lo que es neumática y programarlo por los tres tipos de programación que nos enseñaron, que es la programación de bloque, la programación de GASEC y finalmente lo que es la programación de Leide. Muy bien. Entonces vamos con la primera programación. La primera programación que vamos a hacer es la programación de Brockis. En primera instancia es muy parecido a una programación normal. Vamos a usar dos switches. El switch S1 que va a ser el de setear y el switch S2 que va a ser el de reset. Adicional, vamos a hacer también una alimentación de voltaje que va a estar conectado a los 24 voltios y a los 0 voltios y el indicador va a estar en el punto 1.1. Este indicador va a detectar cuando el vástago esté adentro del cilindro, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer las entradas y las salidas. Las entradas generalmente están expresadas por las I. Tenemos del I1 hasta la I8. Las salidas están expresadas por la Q. Tenemos de la Q1 hasta la Q8. Si se fijan, S1, S2 y alimentación de voltaje están conectadas a las entradas I1, I2 y I3. Y el solenoide está conectado a la salida Q1. Muy bien, siempre vamos a usar este módulo virtual de programación porque internamente aquí es donde vamos a hacer la programación de bloque realmente. Por afuera es la parte física es totalmente igual, interruptores, alimentadores y relés. Muy bien, entonces damos clic dentro del módulo virtual y aquí tenemos tres tipos de bloques. El primer bloque que tenemos es un bloque de relé, de relé encabado o RS, y este bloque, como su mismo nombre lo dice, hay una entrada de RS y de seteado, ¿no? Entonces, las entradas Q1, las entradas I1 y las entradas I3 están conectadas a una compuerta lógica AND. Esta también está conectada a su vez con una entrada alfa, o sea, una entrada de 1, ¿no? ¿Para qué se hace esto? Esto lo hacemos para saber si, por ejemplo, han presionado el switch 1. Recuerden que el switch 1 está conectado a la entrada 1 y a la entrada 3 está conectado a la alimentación de voltaje. ¿Qué significa esto? Que si basta cuando está dentro, esta entrada tampoco se va a activar. Entonces, por medio de una compuerta AND, podemos dar finalmente un valor de 1 o 0. Después de esta compuerta AND, el valor que nos haga a nosotros, aquí podemos simular, el valor que nos haga a nosotros va a ser el que va a activar nuestro solenoide. Por ejemplo, vamos a activar I1 y vamos a activar I3. Entonces, en ese momento, como nosotros vemos, la compuerta AND nos da una salida alta, o sea, una salida de 1, y esto nos activa la salida Q1. Recordemos que la salida Q1 está conectada a lo que es el solenoide Y1, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si volvamos a simular, si tenemos prendido I1, I3, y cómo nosotros paramos este equipo o reseteamos todos por medio de la entrada I2, que es el switcher número 2? Si lo presionamos, nos damos cuenta que se corta la alimentación hacia la salida Q1, que es la que va al solenoide, ¿no? Entonces, aquí también podemos hacer la representación y observamos que cuando frenamos S1, el vástago sale y cuando frenamos S2, el vástago regresa. Esta es la primera simulación. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la programación de GASE. Entonces, en primera instancia es muy parecida a la programación de bloques. ¿Por qué? Porque tenemos componentes físicos como el switcher S1, el switcher S2 y asimismo lo que es una alimentación de voltaje. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Esta alimentación de voltaje no la hemos conectado al inicio del carril, sino al fin del carril. Si ustedes se dan cuenta, aquí el cilindro está marcado solamente el punto 1.2, que es el final, y acá lo que es la alimentación de voltaje, aquí pueden ver que está anotado el 1.2, que significa que cuando el vástago esté afuera, esa alimentación de voltaje dará un valor de alto, o sea, un valor de high. Entonces,
La programación es totalmente muy parecida, con una diferencia que aquí no viene marcadas las entradas y salidas, de hecho, sino que ustedes tienen que dar clic y aquí ustedes van marcando el nombre de las entradas y el nombre de las salidas, las que vayan a utilizarlo. Entonces, nosotros hacemos el mismo tipo de armado que hicimos en la programación anterior. No varía mucho, solo que ahora en vez de tenerlo así, lo tenemos al otro lado. Y lo más importante va a ser es el flujo que tenemos en la parte de acá. Entonces, en la programación de GASEC hay que saber que tenemos diferentes bloques, ¿no? El primer bloque es el bloque de estado, lo que es la condición de transición y lo que son también los bloques de acciones. Este primer bloque que ustedes ven aquí, de bloque uno, es un bloque de estado. Este sería nuestro estado inicial de todo nuestro circuito. O sea que estaríamos hablando que el vástago está dentro del cilindro, ¿no? Entonces, adicional de eso, perdón, a continuación de eso, colocamos en nuestra primera transición. Nuestra transición se llama condición de S1, o sea, condición del switch 1. ¿Qué significa esto? Que van a presionar el switch 1. Cuando presionen el switch 1, esto va a cambiar a un nuevo estado, el estado 2. Entonces, en el estado 2, para que se active este estado, tiene que generar una acción, o sea, hacer algo para que sea un cambio de estado. Entonces, al ladito, siempre colocamos al ladito, vamos a colocar lo que es un bloque de acción. Nosotros programamos nuestro bloque de acción y aquí es importante siempre ponerle acción en activación o si ustedes quieren pueden poner acción en desactivación. También tienen otras opciones como acción en evento y más, ¿no? Aquí en acción ustedes van a ponerle en esencia qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En este caso queremos que el solenoide se active. El solenoide está conectado a la salida Q1. Entonces ponemos Q1 y en atribución ponemos el valor de 1. O sea, recuerden que en electrónica es 1 activado y 0 apagado. Entonces, aquí queremos que Q1 se encienda. Ponemos a aceptar y listo, ya está la acción realizada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para volver a cambiar a otro estado? Entonces, ¿cuál sería el siguiente estado? Ahora el vástago ya está fuera. Queremos que el vástago ingrese. Entonces, ese sería el estado 3. Hacemos en teoría la misma programación, la misma idea, solo que ahora a la variable de salida Q1 no le vamos a poner atribución de 1, sino atribución de 0, que significa que se va a apagar. Apagar el solenoide significa que el vástago va a regresar. Y ponemos aceptar. Y listo. Y finalmente nosotros lo aconsejable es que nuestra programación siempre se rata, ¿no? Para que sea un ciclo que se pueda repetir. Entonces ponemos una última condición más y esta condición va a ser, vamos a analizar, ¿no? Para que este circuito termine, el vástago tiene que salir y tiene que terminar adentro. Entonces podemos colocar un interruptor inductivo a lo que es en la parte de la salida, para que cuando éste lo detecte, poder volver a regresar al estado 1, o sea, el estado de inicio de nuestro vástago o cilindro. Y es lo que tenemos exactamente aquí, ¿no? Tenemos lo que he configurado la parte de I3, ¿no? Como se hará. Y aquí podemos probar por medio de la simulación que efectivamente nuestro circuito sirve. Si apostamos S1, el vástago va a salir, y si apostamos S2, el vástago va a regresar. Y como se dan cuenta, aquí también los bloques se encienden para ver el estado, ¿no? Este es el estado 1, presionamos el bloque, estado 2, y volvemos a presionar ahora el switch de reseteo, y si se dan cuenta, avanza el estado 3 y el estado 3 pasa directamente al estado 1 otra vez. Esto es para que el ciclo se repita una y otra vez. Bien, vamos con la siguiente programación. Muchas gracias. Y finalmente, para terminar nuestra programación de ladder. Nuestra programación de ladder suele tener un parecido de la programación anterior, porque aquí también tenemos una entrada de 24 voltios y una entrada de 0 voltios. La diferencia es que esta no se programa en bloques, sino esta es como una programación más física. Por ejemplo, para recrear todo lo que nosotros hicimos en las anteriores programaciones, podemos usar la siguiente combinación. En primera instancia vamos a usar un relé R1 que va a activar un solenoide Y1.
por medio de un contacto abierto que cuando se active el relé, este relé va a activar estos dos contactos, ¿no? Que es el contacto que tenemos acá de R1, ¿no? Pero ¿cómo va a pasar esto? Esto va a pasar por medio del switch S1. Muy bien, vamos a simularlo. Fijémonos que el switch S1 es normalmente abierto. ¿Qué significa? Que este circuito no va a pasar ningún tipo de voltaje debido a que no está cerrado. En el momento que nosotros presionamos el switch S1, vamos a ver que la corriente va a avanzar hasta el circuito, hasta el switch S2, que ese es normalmente cerrado, así que ese pasará al relé. Ese va a activar los dos contactos abiertos de este R1 que está arriba y este R1 que está abajo. ¿Y por qué es importante estos R1? Porque cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, el R1 arriba nos va a servir para mantener activado el relé. Recuerden que lo que tenemos arriba es un pulsador, o sea que es de un solo toque. Pero basta que un solo toque llegue al relé para que este se active y al momento de activar, cierre un interruptor. Y al cerrar ese interruptor, tenemos como otra nueva salida de nuestra corriente para que llegue al relé. Vamos a ver esto, ¿no? Entonces, yo presiono ese 1 y como ustedes ven, la corriente ya no va de 24 hacia ese 2, sino que va hasta R1, que ya está cerrado, y va al relé. Y ahí se mantiene también un interruptor de abajo, que es R1, que ya está cerrado, alimentando lo que es el solenoide. Si se dan cuenta, este botón, este switch S2 está normalmente cerrado. Al activarlo, esto va a resetear todo mi circuito. ¿Por qué? Porque al momento de romperlo, el relé 1 se va a desactivar, desactivando tanto los dos interruptores que tenemos en nuestro circuito. Vamos a verlo. Y listo, como ustedes se dieron cuenta, se desactivaron los dos interruptores R1, por lo tanto, el solenoide dejó de recibir alimentación, por lo tanto, el vástago regresó, ¿no? Entonces, en simples palabras, cuando apretamos S1, el vástago sale, y cuando apretamos S2, el vástago regresa, por medio de la programación de Lego. Y esto ha sido todo, muchas gracias. Yo soy Fran Vera del Paralelo 107, del Laboratorio de Instrumentación Industrial. Muchas gracias.